Bueno, sí, igual Ahí está. tratemos de, si quieren, para la próxima, cuando ya hayan avanzado con la lectura, traen inquietudes y vamos puntualmente a eso. Bueno, entonces, esto que decían está muy bien, ¿no? Leer la conversación entre Calipso y Odiseo, cómo se construye la figura de Odiseo, pero finalmente va a volver a Ítaca, o sea, Calipso lo va a dejar ir. Y aquí viene otra parte muy graciosa, que es que, no sé si se dieron cuenta que Odiseo, claro, está en una isla, ¿sí? Está cerca de Ítaca, pero, claro, le falta algo importante. ¿Qué le falta al señor para poder llegar a Ítaca? Un Una barco, algo balsa. para llevar. Exacto. Primero, mínimo una balsita, algo, ¿no? Algo ahí. Pasa que Sí, ahí. por el Mediterráneo, con una balsa, no sé, me parece que no funciona. Ya lo vemos con la gente que escapa de los países pobres de África y se mueren ahogados, ¿no? Tratando de cruzar a Sí, ahí Europa. cuenta que al cuarto día es hundido por Poseidón en venganza de lo que le hizo al hijo. A Poseidón, que es el mejor, se enoja por todo, es un cabrón Poseidón, pero por algo es el dios del agua, ¿no? El que hace temblar la tierra, es el epíteto, ¿sí? Entonces, el que envuelve la tierra, vamos a ver que hay muchos epítetos para el mismo personaje, pero traten de pensar qué significa. Pero sí, lo van a dejar ir. Ella creo que le da ahí lo de la balsa, el manto y no sé qué, ahora no me acuerdo bien, pero además de no tener el bote o, bueno, una herramienta para navegar, no tiene tripulación, ¿sí? O sea, es la soledad absoluta. Muy bien, en el canto quinto tenía cuenta que le faltan compañeros y naves. Y esto es súper interesante que ustedes lean con atención. Porque, claro, ¿cómo va a llegar a Ítaca así nadando? No, no es posible. Entonces, es la maestría del relato, nos va a poner a algunas personas en el medio que van a ser los ayudantes del héroe, ¿no? Esto que decía Enrique, el camino del héroe, los dioses los favorecen, vayan viendo todo lo que le pasa a Odiseo, a partir de lo que vive este personaje se genera este recorrido del héroe teórico, entonces todo lo que le pasa cumple con ese camino, sí, exactamente. Entonces va a llega, acá cortamos con Odiseo, pasamos a Telémaco, al país de los Feacios, ¿sí? Porque no puede llegar directamente a Ítaca, sino que llega al país de los Feacios, y los Feacios le van a proporcionar el barco, la nave y la tripulación, ¿sí? Pero, y ahora nos vamos a Telémaco, otro rasgo muy importante de la obra y de su articulación narrativa. Mientras los dioses debaten y deciden que Odiseo va a volver a Ítaca, en el palacio de Ítaca los pretendientes están comiendo todos los días un asadito, están tomando el virito, ¿sí? Bueno, no se preocupen. Sí, quedará grabada esta parte para los que no pueden ver. Bueno, entonces, simultáneamente, cuando Odiseo es liberado e inicia su retorno, Telémaco inicia su propio camino del héroe. Entonces ahora vemos algunos elementos de Telémaco y cuando revisen el texto traten de cotejar estas ideas. Profe, Entonces, sí, con respecto a Telémaco, me quedó algo dando vueltas en el canto tercero que bueno, que Atenea le dice a Telémaco que vaya a buscar información sobre su padre y le dice que hable con Néstor, el domador de caballos, y en una parte Telémaco dice que le da vergüenza que un joven hable con un anciano, y Atenea, bueno, le dice que bueno, hace alocución a su crianza con Odiseo. En esa parte, ¿tiene que ver con la construcción de la palabra de Telémaco o con la relación entre dioses y humanos? bueno, todo lo que dijiste puede ser un buen análisis, así como lo estás diciendo, ¿no?
viene Atenea y te dice, tenés que hacer esto, y medio que no te podés escapar de lo que le manda. Es interesante, yo me quedaría con esta idea, ¿no? Atenea, los dioses intervienen, y Telémaco no tiene otra opción más que transformarse en un hombre. Eso es lo que le va a pasar a Telémaco. No, Palas Atenea, ya tengo, se me mezclan todos los nombres. Baja, le dice, bueno, tu padre, bueno, no le dice que va a volver, pero lo interpela que vaya a buscar información, pero en realidad lo que está buscando es que deje de ser un niño. De hecho, Atenea le dice, crece, no me acuerdo cómo le dice, pero algo le dice con respecto a esto. Y a su vez aparece la costumbre, las mores, ¿no? Lo moral, las costumbres griegas del respeto a los ancianos, a los más grandes, a los que tienen más experiencia, porque tampoco es que Néstor tiene 90 años, ¿no? Pero para Telémaco piensen que tiene 20, porque Ulises se fue cuando Telémaco era un bebé, ¿sí? Nunca jamás en su vida lo vio, o sea, lo vio cuando era bebé, pequeño, y hace 20 años que el padre está ausente, muy típico de estas épocas también, ¿no? No tuvo, claro, tuvo la figura construida, ¿no? La figura paterna la puede construir la madre o la familia, el entorno, X, ¿sí? Esto igual es muy del psicoanálisis, pero sí. Digamos, él digamos, respeta a la diosa, respeta la relación asimétrica con los ancianos, en este caso Néstor, pero también está siendo empujado a crecer, entonces, bueno, en algún momento tiene que dejar ese lugar de la niñez y tomar el mando. Entonces acá es como uno de los primeros momentos donde él crece, ¿no? Hablando con Néstor. No sé si iba por ahí la inquietud, Julieta, pero en realidad no hay una respuesta, es el análisis. Vos analizarás y tratarás de argumentar. Claro, tiene que pasar, el camino de Telémaco es dejar de ser niño y pasar a ser hombre, ¿no? Por eso la construcción de la masculinidad es interesante, por todo lo que tiene que vivir Telémaco en contra de su voluntad. Es muy, muy, muy como Hamlet. A mí siempre me viene la obra de Shakespeare, Hamlet, este príncipe, ok, este príncipe que lo obligan a vengar a su padre, ¿no? A Telémaco vienen un montón, o sea, todo un contexto que lo empuja a transformarse en un príncipe, en regir el palacio, ¿no? Y hacer cosas de hombre, ¿sí? Entonces eso es interesante que ustedes analicen, que vean, que traten de ver el camino de Telémaco. Entonces lo que se dice habitualmente, para ir cerrando, es que este es el canto donde inicia el recorrido de Telémaco, que me parece que es en el segundo o fines del primero, chequeen, pero la telemaquia se da entre el canto primero y el cuarto. Es el camino del héroe de Telémaco. Y simultáneamente, porque la obra está contando estas dos cosas a la vez, pero lo hace primero los cantos de Telémaco y después retoma los cantos de Odiseo, y después junta a Telémaco y Odiseo. ¿Sí? Entonces es una complejidad narrativa que nos lleva a pensar que esta obra estuvo muy tocada, es decir, desde que se compuso oralmente hasta que se pone por escrito, por toda esta complejidad que no vamos a ver en la Ilíada. La Ilíada es más lineal. ¿Esto queda claro, lo de la complejidad narrativa? Vamos bien, porque es un tema importante para después cuando tengan que trabajar. Bueno, claro, esto que dice Pablo, lo de que Odiseo no murió, exacto, porque además si ustedes leen la mitología de Odiseo, me voy a anotar de subirles el diccionario, hay un diccionario, el de Pierre Grimal, busquen, en ese diccionario tenés todos los personajes griegos y romanos, entonces buscan Odiseo y te aparece toda la mitología. Y Odiseo, en la mitología de él, los relatos que giran en torno a Odiseo, siempre intenta escapar de la guerra, porque lo de él no es Aquiles.
Él es inteligente, astuto, genera estratagemas. Bueno, la que tiene el de Pierre Grimal, a ver si lo puede compartir, Narela, lo subís, así me ahorran esa pequeña tarea. Narela, si podés subir después al aula. Ahí pueden buscar Edipo, Odiseo, Aquiles, todo, y cada entrada te explica, sintetiza un poco el recorrido del personaje en la literatura. Bueno, entonces, lo tenés bueno, lo subo en PDF, yo lo debo tener por algún lado, no pasa nada. Escanealo todo, no, mentira. Bueno, esto, por ahora quédense con esta idea. La telemaquia, el camino del héroe de Telémaco, y la Odisea, que es el camino del héroe o el recorrido de Ulises, inician en simultáneo. Entonces piensen, traten de pensar por qué aparecen estos caminos a la vez. ¿Dónde va a deparar uno? ¿Dónde va a terminar uno? ¿Dónde va a terminar el otro? ¿En qué se transforman ambos personajes? Desde el punto 1, desde el momento 0, hasta el final de la historia. ¿En qué la transformación de Telémaco y la transformación de Odiseo? ¿Sí? Que puede ser externa, física, en su apariencia, y puede ser... El diccionario se llama, creo que es la mitología griega, no me acuerdo el nombre, pero el autor es Pierre, como Pedro en francés, Grimal, así como suena, vos ponen Grimal y ahí va a aparecer rápido, porque es un diccionario mitológico, creo que se llama diccionario mitológico. Está muy bueno porque es una síntesis para ir a buscar tal personaje, es como un lindo manual. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? La transformación, ¿sí? Bueno, gracias, Enrique, te lo agradezco. La transformación de ellos, vamos a poder pensarla en la telemaquia. ¿Qué tiene que hacer Telémaco para dejar de ser niño y ser hombre? ¿Cómo dialoga con la madre? ¿Cómo dialoga con los pretendientes? Con Néstor. Tiene este compañero Pisístrato, ¿sí? que es el hijo de Néstor, que lo va a acompañar hasta donde está Menelao, Esparta, para hablar con él y que le dé información de que su padre está vivo. Su padre está vivo, hará una cosa, su padre está muerto, hará otra. ¿Sí? Conclusión, ese es el nombre. Ahí anoten el nombre porque les va a servir este material, el diccionario. ¿Lo ven en el chat? Diccionario de mitología griega y romana de Pierre Grimal. Perfecto. Bueno, entonces en un momento se van a encontrar y estas historias paralelas se van a unir cuando Odiseo llega a Ítaca y va a empezar a haber esta serie de reconocimientos, porque está bien, llegué a Ítaca, yo digo que soy Odiseo, pero hace 20 años que no me ven, entonces va a tener que ser reconocido. Agrego un tema para los trabajos, que es el tema de la identidad o la construcción de la identidad, ¿sí? Porque lo vemos en Cometierra, en Telémaco, en Odiseo, en esta muchacha Dafne. Bueno, ¿quién soy? ¿Quién era antes, luego del recorrido, qué me pasó y en qué me transformé? ¿Sí? Entonces también la transformación va de la mano con generación de una identidad nueva. Entonces lo tienen que reconocer a Odiseo, el hijo, el padre, bueno, distintos personajes, vayan leyendo eso. Y hasta Penélope, que es la última. ¿Sí? Entonces después hay que ir avanzando en la lectura. Y una última cosa para cerrar hoy y después retomamos, es esta idea de que cuando él llega al país de los feacios, se va de la isla de Calipso, Calipso lo ayuda en contra de su voluntad, porque Hermes bajó y le dijo, los dioses te están mirando y si no lo dejas ir, se va a pudrir todo. Se va Odiseo y llega al país de los feacios. Y ahí es donde Odiseo, y esto lo vamos a profundizar la clase que viene, se transforma en cantor, en poeta, en aeda, en rapsoda. Después vamos a ver todos sus nombres. Pero básicamente él necesita una embarcación y una tripulación para llegar a Ítaca y logra obtener
el favor de los feacios mediante el artilugio retórico, mediante contar quién es él y qué cuenta de él, y cuenta sus mejores hazañas, que son básicamente matar a casi todos los personajes del Mediterráneo. Y piensen esta idea, ¿no? Lo heroico de Odiseo es matar a los seres monstruosos que se va encontrando, monstruosos, los que no son como él, el cíclope, la sirena, bueno, matar o vencer, ¿no? Entonces, él es reconocido por los feacios que son de la misma cultura porque ha liberado o ha atacado a personajes que no son de su cultura, son gigantes, monstruos, ¿sí? Entonces esa literatura, la literatura de la construcción del otro como lo monstruoso, es es un elemento muy occidental, que después va a aparecer en la literatura de los colonizadores, los diarios de viajes. Del otro, perdóname, del otro o del que no es como yo. Bien. Esto es o sea, el otro... Muy interesante. Súper interesante, porque cuando veamos el matadero en cuarto, y veamos a Sarmiento, y veamos la construcción que hace Sarmiento de Quiroga, toma elementos orientales, ¿no? Asiáticos, y además monstruosos. Y esto es una operación literaria que empieza acá. Bueno, debe estar en la literatura oriental, pero yo la verdad es que no manejo mucho literatura. Totalmente, Micaela, lo que está diciendo. Después, por eso, empecemos a pensar algunos análisis, porque cuando vos construís a un otro, al que no es como yo, el matadero es sobre rosas, exactamente el matadero, ya lo vamos a leer en cuarto. Pero vayan, no se olviden de lo que estamos viendo en primero, porque lo vamos a ver en segundo, siempre se retoma en segundo, tercero, cuarto. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, el matadero también lo van a trabajar en el secundario ustedes. La relación con la dictadura. Ah, sí. Esta idea de la operación de la palabra, la operación que hacemos con la palabra, articular la palabra, generar un relato, y que en ese relato el que no es como yo es un monstruo, un enemigo, un violento, un bárbaro, habilita que después lo pueda matar, o lo pueda expulsar, o pueda hacer la conquista del desierto, o lo pueda categorizar como subversivo y eliminarlo, ¿no? La palabra, la construcción discursiva, la construcción del otro como un monstruo, después me habilita a cegar al cíclope y que nadie sienta pena por el cíclope. Todos aplaudimos a Odiseo, cuando Odiseo es un violento y además está comiéndose las vacas del cíclope o el ganado. Entonces, hagan esas lecturas. ¿Sí? Igual lo vamos a así después. Bien, porque esto es lo interesante. Bueno, no se enojen con Odiseo, pero pensemos, leamos en estas claves profundas, no por arriba. Busquemos la explicación, que eso es lo que nos genera ideas propias, ¿sí? Bueno, hasta acá, porque no quiero que nos desmayemos. Yo por mí sigo, pero bueno, ya son 2 horas desde que estamos acá reunidos un viernes en pandemia. Bueno, hasta aquí la exposición de mi parte. Después vamos a ir resolviendo las inquietudes que tengan. Antes de irnos, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, los que se tienen que ir se pueden ir. No, avisando nomás que ahí subí el diccionario al grupo. Ya está en el grupo. Gracias. No, Gracias. ¿Al grupo o al aula? Bueno, donde sea. Al grupo de WhatsApp lo subí, después lo subo al aula también. Bueno, gracias, Ana. Vos sos nuestra fan, Ana. Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno. Vuelvo a agradecerte, como lo hago todas las clases, por el tiempo, por escucharnos, por leer el chat, a lo mejor por ser distinta a otros profesores. Gracias por eso, lo valoro mucho. Y bueno, somos todos muy diferentes. ¿Sí? Está bueno eso porque es enriquecedor para ustedes. Es bueno, a veces convengamos que literatura, esta materia, tiene contenidos que en general les gusta, entonces eso también hace que sea más fácil, hay que admitir.
¿sí? Claro, Poseidón, bien, después Poseidón tiene razón, ¿sí? Odiseo. Por eso, fíjense cómo nos ponemos acá con respecto a lo que están diciendo en el chat. Nos ponemos del lado de Odiseo, después van a ir leyendo y van a decir, qué loco cómo me pongo del lado de alguien que está haciendo todo el daño del universo. Pasa mucho con las series, que generamos una empatía con los personajes que, no sé, con Hannibal, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque es un relato tan bien articulado que nos atraviesa. Entonces, separemos todo lo que leemos, incluso escucharnos a nosotras y a los docentes, todo puede ser discutido. No nos tiremos a leer como fanáticos todos, sino que, bueno, mira cómo se construye, ¿no? De tal Un modo. ejemplo, profe, de lo que dice es lo que pasó cuando hace poco, ¿no? En estos tiempos, con la serie de Pablo Escobar, la repercusión que hubo, ¿no? Y bueno, y que salió mucha gente a como aclarar, bueno, sí, pero no lo romanticemos a Escobar. Escobar fue todo lo que fue y hay que hacerse cargo también de eso. Exacto, no romantizar, qué bueno eso. Porque lo que ocurre, por eso les digo que el tema este de la palabra, del poder de la palabra, de quien siempre Marcela ya está podrida escuchar, pero a mí me parece que es clave, no sé Marcela si vos apoyás tanto esto, pero articular la palabra de tal modo que convences a los otros es de un poder que no se imaginan, chicas, o sea, por eso esa es nuestra tarea en la escuela. Mucho lo que pasa, profe, mucho lo que pasa con los villanos es que nosotros queremos hacer lo que hacen los villanos y no podemos por las convenciones sociales. Claro, porque no está bien, no podemos no, ir. pero nos gustaría ser Escobar, nos gustaría ser el Eso, Guasón, nos gustaría ser... bueno, pensar qué pasa con esa articulación. Marcela, vos querés decir algo. Defendé, Marcela. No, hablábamos esto que tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer, porque cuando somos docentes y nos paramos frente al aula, tenemos el poder de la palabra con los adolescentes. Entonces esto de infundirles que no siempre se queden con lo que escuchan, con lo que dicen, que sean ellos artífices de sus pensamientos, de ver más allá de lo que el otro le impone. Exactamente. Todo el tiempo el que detenta la palabra tiene un poder. Entonces tenemos que problematizar lo que ocurre con la palabra en la literatura y luego lo podemos ir traspolando, llevando a otras lecturas, como esta semana estoy con leer El Barrio. O sea, si yo leo un mito y leo una obra épica. Claro, por una décila y 85 que son... ¿Alguien tiene el micrófono? Sí, también con el micrófono abierto. Soy yo que le estaba contando a mi esposo, bueno, fue sin querer, pero le estaba contando a mi esposo que digo, por alguna que da la clase como no corresponde o como nos deja muertos de sed, hay otras que, tantas, que dan la clase como vos. Mira, fue involuntario, pero menos mal que dije algo bueno, porque si no... Claro, porque mi esposo entró a la habitación y me vio con cara contenta. Me dice, ¿qué pasó? Y le digo, no, por una estúpida, perdón, ¿no? Pero bueno, siempre es mayoría, o es una alegría que sea mayoría, el que tiene amor por lo que hace y que lo da con pasión, y bueno, eso me reconforta realmente, porque los sacrificios que estamos haciendo todos para conectarnos, en esta época, para dejar de hacer otras cosas, y cerrar el chat y sentirte identificado, sentirte reconfortado, es muy importante en estos tiempos, es muy importante. Por supuesto. Bueno, sí, son tiempos muy difíciles. Retomando un poco lo que dijimos al principio, quizá lo que podemos aportar es siempre tratar de comprender, porque las situaciones son comprender a los estudiantes, a los docentes y a todos los que estamos acá involucrados, porque hay situaciones inimaginadas. Tal cual. Inimaginadas porque, nada, no sé, cosas que uno no se literal, ¿no? No nos imaginamos que la otra persona puede estar experimentando tal cosa como Come Tierra, ¿no? Cuando leemos
come tierra, decimos, esto puede pasar, ¿no? Si eres una ficción. Así que si a veces nos equivocamos, nosotros, acá los profes, las profes, bueno, yo pido disculpas y ustedes nos tienen que decir también, ¿sí? O sea, yo no tengo problema, siempre me dan con un caño. Mis estudiantes, si está bien, porque si no me dan con un caño, si no me cuestionan algunas cosas, uno no puede cambiar. Yo creo que lo positivo es esta apertura que no todos tienen, que si algo no nos gusta de tu clase, por ejemplo, tenemos la opción de abrir el micrófono, decirlo, y que vos no te enojes por el que no entiende, o no te violentes, o no digas, no voy a leer los chats porque yo así doy la clase. Entonces eso a uno lo cohíbe. Yo soy grande, a mí me cohibía mi papá y falleció. O sea, ya no me intimida ningún adulto, pero me refiero a que uno como alumno se siente un poco excluido cuando no te prestan atención a una pregunta o cuando no aceptan que por ahí no entendiste algo, ni vos ni el resto de la clase, porque también me parece un síntoma que toda la clase se quede callada cuando vos estás dando cuando vos estás hablando como profesor, ¿no? Si nadie pregunta, nadie dice, ¿todos entendieron? Nadie colabora, están todos los micrófonos cerrados, ¿qué pasa acá? Y si no te interesa saber qué es lo que le pasa a tus alumnos, bueno, ahí te estás planteando. Sí, déjenme grabar primero porque el video, perdón, Ana, para que no quede Marcela tan largo, para después subir. Sí, es muy complejo lo que pasa. Yo